Bueno, vamos a seguir con las disfunciones reguladoras fisiológicas que están presentes en nuestro cuerpo. Eh, ya habíamos visto unas dos y el fosfato y el ion bicarbonato, reguladoras del pH, ¿no? Una tercera es de las proteínas. También estas constituyen otro sistema regulador del pH sanguíneo, junto a los aminoácidos, pero donde adquieren verdadera importancia es en el interior de la célula. Ellas también, las proteínas, pueden con los aminoácidos regular el pH de la sangre, pero donde adquiere su importancia es que pueden regularizar el pH en el interior, a nivel del interior de las células. El poder amortiguador de las proteínas se basa en su composición aminoácidica. Ustedes saben que las proteínas son cadenas de aminoácidos y esos aminoácidos son los que tienen la propiedad de regularizar el pH, esos aminoácidos, ya que tienen un grupo amino. Si ustedes ven acá, tenemos el grupo amino y tenemos el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es un grupo ácido y el grupo amino es un grupo básico. Debido a la propiedad del nitrógeno, el nitrógeno todavía tiene la propiedad de recibir hidrógenos acá, de recibir hidrógeno. Y el grupo carboxilo, tiene la capacidad de donar este hidrógeno. Entonces, los que donan iones hidróneos son ácidos y los que aceptan iones hidróneos son bases. El aminoácido, por eso su nombre, aminoácido, esta parte amino es una parte básica. Entonces, con esto, si se está poniendo muy ácido tanto en el interior de la célula como en el exterior de la célula, a nivel de la sangre, si está poniendo muy ácido, reacciona el grupo amino aceptando protones o iones hidróneos. Y si se está poniendo muy alcalino, entonces el grupo carboxilo puede donar hidrógenos para poder contrarrestar esa basicidad. Varios de los distintos aminoácidos proteicos poseen una cadena lateral ionizable. Este es un aminoácido proteico y aquí una cadena que sería esta R. Posee este lateral ionizable con su correspondiente pK de disociación, lo que permite que la proteína sea un buen amortiguador también a diferentes valores de pH. Un cuarto regulador fisiológico es la hemoglobina. La hemoglobina, saben que los glóbulos rojos tienen una proteína que se llama hemoglobina, y dentro de las proteínas debe destacarse la hemoglobina. Se coloca como un apartado de las proteínas, pero la hemoglobina es una proteína. ¿Por qué se coloca aparte de la hemoglobina como un regulador fisiológico, además de la propiedad que tienen las proteínas por sí? Debido a que la hemoglobina, su importancia en la respiración, se destaca por eso, por la importancia en la respiración y su abundancia en la sangre, ya que los eritrocitos, glóbulos rojos, tienen la hemoglobina. Aquí vemos cómo la hemoglobina captura, podemos decir así, oxígeno, transporta el oxígeno y se coloca acá, va llegando el oxígeno y es un transportador de oxígeno. Entonces, el sistema global regulador es el constituido por las dos formas individuales que se presenta la hemoglobina. La hemoglobina sola, como tal, es un sistema global. Es un elemento o
sustancia reguladora fisiológica del pH, como tal ella sola. Y también las reacciones que tiene la hemoglobina cuando ya acepta el oxígeno. La hemoglobina puede estar viajando sola, puede estar viajando con dióxido perdón, con el oxígeno y forma este compuesto, el oxihemoglobinato, y también tenemos la oxihemoglobina. Entonces vamos a ver un ejemplo. Mire, aquí tenemos el eritrocito, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Aquí vemos la unión del eritrocito, de la hemoglobina con oxígeno. Este rojo es la hemoglobina y la bolita azul es el oxígeno. Entonces, esto aquí lo vemos. La hemoglobina sola se une con el oxígeno, lo captura y forma la oxihemoglobina. Pero esta oxihemoglobina puede también reaccionar y formar una especie de una sal, ya soltando un hidrógeno, porque la hemoglobina tiene hidrógeno, suelta un hidrógeno, por decir, vamos a hacer un ejemplo que sea este hidrógeno que tenemos acá, suelta ese hidrógeno y acepta un elemento para formar una sal y forma el oxihemoglobinato. La oxihemoglobina simplemente es la hemoglobina que recibe el oxígeno. El oxihemoglobinato es una sal que se forma de la oxihemoglobina cuando suelta un hidrógeno y acepta un elemento metálico, por decirlo así, para formar una sal. Entonces, como ustedes ven, este sistema global regulador que está compuesto por la hemoglobina sola y por la combinación de oxihemoglobinato con la oxihemoglobina. Ese sistema global es el que regulariza el pH a nivel, a nivel de la sangre que tiene también. Entonces, si ustedes ven en la misma sangre, hay diferentes sistemas dispuestos a que cuando hay un cambio brusco de pH, se pueda normalizar el pH y usted no sufra problemas. Entonces, lo más característico de este sistema doble es que dependiendo de que la hemoglobina se encuentre oxigenada o no oxigenada, el pK de disociación del ácido del equilibrio correspondiente cambia. El pK A sub A cambia dependiendo si la hemoglobina está oxigenada o no está oxigenada. Y eso es lo que permite una mayor versatilidad a la hora de regular el pH. Así los equilibrios de disociación son los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos la oxihemoglobina, que sería esta que tenemos acá. La oxihemoglobina tiene un pKa de 6.7. La oxihemoglobina, si ustedes ven, tiene un hidrógeno aquí. Este hidrógeno se disocia dejando este catión este anión y el catión. El ion hidronio. Y tenemos este, que ya sería el que formaría la sal, ¿verdad? Y como ustedes ven, van las dos flechitas, una para allá y otra para acá, indica que la reacción puede coger para acá o puede coger para acá, dependiendo de qué, de la situación en que se presente, de pH. Entonces, él encuentra un equilibrio, la oxihemoglobina. Y esta disociación tiene un pK de disociación del ácido, en este caso débil, de 6.5, 6.7. Tenemos por otro lado la desoxihemoglobina. La desoxihemoglobina es cuando no tiene el oxígeno, que es en este caso. También se disocia dejando este anión y este catión del ion hidronio que se disocia también acá. Tanto la oxihemoglobina como la desoxihemoglobina o hemoglobina tiene disociación acá. Y miren que esta
esta oximoglobina. Por eso estamos hablando de que si la hemoglobina está oxigenada o no. En este caso, la desoximoglobina es la hemoglobina sin oxígeno. Y la oximoglobina es la hemoglobina que se le ha añadido oxígeno. Y también tiene un pK eh, igual a 7.9, muy diferente al pK de la oximoglobina. Ahora, por otra parte, ambos sistemas están relacionados entre sí, la oximoglobina con la desoximoglobina. Y lo vemos acá. Como esta, se puede, el catión este se une con el hidrógeno y forma la desoximoglobina o hemoglobina. Y sin, por parte del oxígeno. Entonces, hay una relación estrecha, están relacionados los dos sistemas, de la oximoglobina con la desoximoglobina a través de esta situación que se presenta acá. Entonces, de esa manera usted encuentra que hay dos tipos de pK en este sistema de disolución reguladora fisiológica que tiene que ver con la hemoglobina, que también es una proteína a la vez. Entonces, de los valores de pK se puede deducir que la desoxihemoglobina es un ácido débil, es un ácido más débil que la oxihemoglobina. Entre más alto tenga el pK de disociación, quiere decir que es más débil. Más débil quiere decir que se disocian menos cantidad se disocian. Entonces, entre el pK más alto, quiere decir que menos cantidades se disocian de este. Es un ácido más débil, la desoxihemoglobina, que la oxihemoglobina. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Aquí tenemos en condiciones de producción de anhídrido carbónico, cuando ocurre la respiración celular, el anhídrido carbónico es este que tenemos por acá. Perdón, vuelvo y les repito. En condiciones de producción de anhídrido carbónico, el anhídrido carbónico es el dióxido de carbono, el CO2. ¿ya? Y en la respiración celular se produce anhídrido carbónico. Y también hay formación de ácido carbónico, que es este que tenemos aquí, es el ácido carbónico, y la correspondiente acidificación. Los protones convierten el oxihemoglobinato en desoxihemoglobina. Con ello se amortigua el efecto acidificante y se oxígeno. Voy a explicar esta situación. Resulta que cuando hay respiración en la célula celular, hay producción de dióxido de carbono. Recuerden que la célula recibe oxígeno, ¿ya? Recibe oxígeno para hacer su metabolismo celular y se produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono tiene que salir a través de los pulmones, pero para llegar a los pulmones tiene que pasar por la sangre, tiene que ser transportado también en la sangre para salir por los pulmones. Entonces, en esa respiración celular se produce el dióxido de carbono, pero también hay formación de ácido carbónico, que es este. Se forma ácido carbónico inicialmente. Por lo tanto, este tiene hidrógenos, que son estos que están aquí. Aquí hay varios hidrógenos de diferentes moléculas del ácido carbónico. O sea que cuando se está produciendo dióxido de carbono, CO2, hay producciones de ácido carbónico. Y entonces el ácido carbónico, usted sabe que también se disocia y deja liberado iones hidrógenos. Quiere decir que se está acidificando el medio donde están. Entonces los protones, estos protones de hidrógeno, llegan aquí al oxihemoglobinato. Recuerden que esta es la sal prácticamente de la oxihemoglobina, y este actúa como también un agente regulador fisiológico en la sangre. Entonces, estos iones hidrógenos
que están acidificando el medio para que el medio no se dañe en su cuestión de pH, hay un disturbio o trastornos por ese aumento de iones hidróneos que acidifican el medio. El oxihemoglobinato hace un efecto estos iones hidrógenos y se convierten, los protones convierten el oxihemoglobinato en desoxihemoglobina. Desoxihemoglobina. ¿Qué quiere decir con eso? Se libera oxígeno. Cuando es desoxi es porque la oxihemoglobina que había acá, oxihemoglobinato, quiere decir que aquí hay un oxígeno, oxihemoglobinato. Es una sal de la hemoglobina que lleva un oxígeno. Se liberan estos oxígenos y queda la desoxihemoglobina sola. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Recuerden que aquí el oxihemoglobinato es una sal. Tiene un elemento aquí alcalino, por ejemplo, tiene un ion, un metal alcalino. Pues, digamos que tuviera aquí el sodio, ¿no? Entonces, y se combina con el hidrógeno y queda la desoxihemoglobina y se libera oxígeno. De esta manera quedan neutralizados los ácidos, que podrían alterar el pH del medio acidificando excesivamente, trayendo problemas para nuestro cuerpo. Y de esa manera, en la producción de anhídrido carbónico, cuando se forma, de aquí sale el dióxido de carbono, del anhídrido carbónico, estos iones hidrógenos son neutralizados por el oxihemoglobinato para producir desoxihemoglobina y hay liberación también de oxígeno. Y hay neutralización de estos iones hidrógenos. Y de esa manera se amortigua el efecto acidificante y hay liberación de oxígeno también. Entonces vemos cómo el cuerpo tiene diferentes mecanismos para que cuando hay alguna perturbación en el pH, bruscamente se pueda nivelar y amortiguar. Por otra parte, en los pulmones, el efecto es el contrario que ocurrió ya. Lógicamente, en el lugar de regulación del sistema hemoglobina es allí donde se encuentra, es decir, en el interior del eritrocito, porque todo está ocurriendo en el interior del eritrocito, que es la célula que transporta la hemoglobina. Y en el efecto es contrario. Aquí recuerden que hay liberación de dióxido de carbono en los pulmones para ya. Bueno, ahí vimos diferentes mecanismos para soluciones reguladoras fisiológicas. ¿Ya? Vimos el tema del fosfato, el ion bicarbonato, las proteínas y la hemoglobina, que ayudan a regularizar tanto a nivel del interior de las células como también a nivel de los líquidos que están en el tejido o en la parte intersticial, como también en la sangre. Entremos ahora a otro tema también de disoluciones reguladoras, que son las alcalosis y las acidosis, que ya son los problemas de salud que nos traen cuando tenemos mucho álcalis en nuestros líquidos corporales o cuando hay mucho ácido, que se llama acidosis. La alcalosis y la acidosis que le ocurren al cuerpo y cómo el cuerpo maneja eso y también cómo podemos perder la vida por cuando hay mucha alcalosis o mucha acidosis. Bueno, ya vimos aquí los diferentes sistemas amortiguadores. Tenemos el amortiguador fosfato, el amortiguador bicarbonato y las proteínas. Y dentro de las proteínas, pues tenemos la hemoglobina. Esos son los diferentes. Entonces, cuando se produce una alteración en los valores del pH en el organismo,
Las disoluciones fisiológicas reguladoras que se acaban de comentar constituyen la primera opción para tratar de subsanar el problema. Ya, es lo primero que comienza. Hay una alteración en los valores de pH del organismo, enseguida se disparan el amortiguador fosfato, el amortiguador bicarbonato, las proteínas, la hemoglobina, y es la primera opción que trata de solucionar el problema. Posteriormente, después que actúan ellos, se recurre entonces a la regulación de la ventilación pulmonar. Ya comienzan a actuar los pulmones para mejorar la ventilación y finalmente a la regulación de la filtración renal. Entonces, actúan estos tres primeros y que salen de primera línea. Detrás de ellos arranca la regulación de la ventilación pulmonar y comienza a haber la regulación de la filtración renal para colaborar en el manejo y tener usted un pH adecuado en sus líquidos corporales. Entonces, la acción coordinada de estos sistemas pulmonar y renal para evitar los efectos negativos del aumento o la disminución protónica se suele denominar principio isohídrico de mantenimiento del pH. El principio isohídrico de mantenimiento del pH. ¿Quiénes lo dan? Pulmones y riñones. Porque el aumento de los protones de iones hidróneos produce acidez y la disminución de los iones protones de lo normal del cuerpo produce la alcalosis. Aumento de iones protónicos o protónicos producen la acidez y la disminución de lo normal de iones protónicos produce entonces la alcalosis. Y esa accionar pulmón riñones para mantener constante el pH se llama principio isohídrico de mantenimiento del pH. Ahora, ¿qué son la alcalosis y la acidosis? Son alteraciones patológicas del pH del organismo. Una persona normal tiene estos sistemas funcionando al pelo. Decimos aquí en Colombia, perdón la expresión. Quiere decir que está funcionando adecuadamente. Si todo está funcionando ahí, está. Pero en algunas circunstancias, vamos a ver, ocurren alteraciones patológicas del pH del organismo. Se puede clasificar en metabólicas, o sea, alcalosis y acidosis metabólica, producidas por disfunciones o mal funcionamiento o anomalías del metabolismo o un problema renal. Si está funcionando mal el riñón o si hay un problema en el metabolismo, si la causa viene por esas disfunciones o anomalías del tanto metabólicas o renales, ese tipo de alcalosis o acidosis se denominan metabólicas. Ya. El problema está o en los riñones o en el metabolismo que usted tiene. También hay otro tipo de alcalosis y acidosis que se llaman de tipo respiratoria, y ya estos son producidas por alteraciones o problemas originados en las vías respiratorias de la persona que van a afectar la presión parcial del dióxido de carbono. Recuerden que lo que se maneja en los pulmones es el dióxido de carbono. Entonces, ya si el problema es a nivel pulmonar, se afecta la presión parcial del dióxido de carbono y el dióxido de carbono altera el pH del cuerpo. Entonces entremos inicialmente con la acidosis. Con acidosis. Bueno, como el nombre lo dice, pues es un aumento de la acidez a nivel de los líquidos corporales. Entonces, la acidosis o disminución del pH en el organismo. Recuerden que 7 es el neutro. Y si comienza para atrás, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, eso ya es ácido. Va, entre más el numerito de pH sea más pequeño, más ácido es. Entonces, la acidosis es la disminución del pH en el organismo. Recuerden que tenemos pHs ya estandarizados que vimos, el normal de la sangre 7.4.
Entonces, la acidosis es cuando ese valor de pH normal disminuye y puede clasificarse según lo anterior expuesto. O sea, puede ser una acidosis metabólica o puede ser una acidosis respiratoria. Aquí tenemos la acidosis metabólica, donde participa el metabolismo y también el riñón. La acidosis respiratoria, pues el problema es pulmonar. Vamos a entrar a la acidosis metabólica. Recuerden que la acidosis metabólica participa el metabolismo suyo y el tema renal. Entonces, ¿cuáles son las causas? Pueden deberse a, 1, defecto renal en la excreción de protones. Recuerden que protones tiene que ver acá con el hidrógeno que se suelta y el que hace la acidez, ¿ya? La acidez. Los iones, los protones de hidrógeno. O, entonces, la causa puede ser que la persona tenga un defecto renal para excretar, para eliminar. Recuerden que por la orina se eliminan también los protones. Entonces, si tiene un problema donde no elimina protones, o sea, no elimina iones hidróneos, se va a aumentar el pH porque los iones hidróneos no están saliendo. Hay formación de iones hidróneos, debe mantenerse cierto nivel y por los riñones pues se van eliminando, se están fabricando nuevos, van pasando, van saliendo, se forman nuevos, van saliendo y van pasando. Eso es lo normal. Pero cuando hay un defecto renal en la excreción de esos protones de iones hidróneos, se aumenta, al aumentar los iones hidróneos, se aumentan la acidez en el cuerpo. O el otro problema es un problema en la reabsorción de bicarbonato. ¿Ya? Recuerden que el ion bicarbonato da alcalinidad. El ion bicarbonato da alcalinidad. Entonces, el ion bicarbonato hay que se reabsorbe en el cuerpo y al entrar, pues ayuda a mantener el pH normal. Entonces, en los riñones se reabsorbe bicarbonato para no eliminarlo. ¿Ya? Se reabsorbe para que siga su función de mantener en el cuerpo el pH. Entonces, cuando no se reabsorbe, sino que se elimina, no hay quien neutralice la acidez que se está formando, que es lo que hace el ion bicarbonato. Y esto ocurre en cuando hay defecto en la reabsorción del ion bicarbonato, es en caso de insuficiencia renal y hay una acidosis, entonces tubular renal. En los túbulos renales, quizás no hemos estudiado los riñones en la clase de naturopatía, todavía no hemos entrado al sistema. En la clase de naturopatía, yo creo que estamos como en un 20% del curso, porque tenemos ahora que coger cada sistema y analizar cada sistema y la problemática en cada sistema. Entonces, ahí estudiamos la anatomía de los riñones. Hay unos túbulos, los túbulos renales, y esa acidosis se produce en el túbulo renal porque hay un defecto en la reabsorción del ion bicarbonato que se reabsorbe para poder equilibrar el pH de nuestro cuerpo. Entonces, esa es una causa de la acidosis metabólica. Defecto renal para eliminar iones hidróneos o dificultad para reabsorber el bicarbonato. Otra segunda causa de acidosis metabólica, pérdidas de bicarbonato. Pérdida de bicarbonato cuando hay problemas de diarreas alcalinas, cuando hay una fístula intestinal. La fístula es una abertura anormal en el estómago o en los intestinos que permite la filtración de los contenidos a otras partes del cuerpo. Aquí vemos una fístula, viene siendo una abertura, se abre aquí en el estómago y esa abertura normal pasa a los intestinos, perdón, del estómago o de los intestinos, y eso permite la filtración, salen de los contenidos de otras partes a otras partes del cuerpo. Y hay escape también en la fístula ya de los intestinos, cuando en el caso de los intestinos, hay pérdida de bicarbonato por ahí. Y también cuando hay vómito de contenido intestinal, que traen, el vómito viene desde los intestinos, hay pérdida de bicarbonato. Y recuerden que el bicarbonato no se puede perder,
porque él regulariza y mantiene el pH, dándole la alcalinidad necesaria para neutralizar la acidez, para mantener en el punto neutral. Entonces, esa pérdida de bicarbonato puede ocurrir. Recuerden que hay pérdidas de bicarbonato por diarreas alcalinas, fístulas intestinales, vómitos de contenido intestinal. Y por otro lado, pues ya vimos una causa cuando no hay reabsorción de bicarbonato. También se produce esta acidosis metabólica. Otra causa de acidosis metabólica, un aumento en el aporte de ácidos. Ya. Recuerden, ahí vimos que causa de acidosis metabólica cuando hay pérdida de bicarbonato, cuando no se reabsorbe el bicarbonato, que da como esa alcalina. Y otra es esto, aumento en el aporte de ácidos. Por ejemplo, cuando hay una producción metabólica excesiva, o sea que se produce mucho ácido en el tema metabólico, como en el caso de la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus hay un aporte de mucho ácido, más de lo normal. En el caso de los ayunos, también hay aumento del aporte de ácido. En el ejercicio también anaerobio o anaeróbico, donde no hay metida de oxígeno, sino que es sin oxígeno. Cuando hay ingesta de tóxicos como el metanol, el alcohol para la gente que consume alcohol para tomar, o los salicilatos, ácido salicílico, por ejemplo, los salicilatos, todos medicamentos, aumentan el aporte de ácido y puede ocurrir una acidosis metabólica por un aumento de los ácidos y no hay una eliminación correcta de esos iones que se producen ahí ácidos. En caso de diabetes mellitus, en el ayuno, por ejemplo, el ayuno demasiado prolongado de muchísimos días, hay que estar aportando, por ejemplo, ayunos donde la persona no toma agua. El agua es importante en el ayuno. El agua H2O se combina con dióxido de carbono y forma el ácido carbónico, generando también el ion bicarbonato. Entonces, en los ayunos sin agua, por muchos días, aumenta el aporte de ácidos al cuerpo. Entonces, todos estos elementos pueden provocar una acidosis metabólica. Cuarto, cuando la persona tiene hipoaldosteronismo. Hipo quiere decir bajo, aldosteronismo viene de aldosterona, o sea, hay una baja producción de aldosterona, producción o disminución en los valores normales en el cuerpo de aldosterona, como en el caso de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es conocida también como insuficiencia suprarrenal. Recuerden que las glándulas suprarrenales están sobre los riñones y cuando hay insuficiencia de esas glándulas, se puede producir la enfermedad de Addison. Es una afección poco común que aparece cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de determinadas hormonas que se producen ahí en la glándula suprarrenal. En los casos de la enfermedad de Addison, las glándulas suprarrenales producen muy poco cortisol, muy poco cortisol y a menudo una cantidad muy baja de otras hormonas denominadas aldosterona. Entonces, en este caso se produce también una acidosis metabólica en la enfermedad de Addison. Entonces, cuando ocurre esa situación, el cuerpo hace una compensación. El organismo tiende a compensar cualquier alteración con los medios de que dispone. En este caso puede recurrir a ¿qué hace el cuerpo cuando se produce una acidosis metabólica en todos estos casos? Comienza a producir lo que se llama una hipernea o taquipnea, que lo que hace es que aumente o se dé una ventilación pulmonar profunda y rápida. La hipernea o la taquipnea, el cuerpo entonces la persona comienza a respirar muy rápido y siente como que
como que tiene que respirar muy rápido y comienza a respirar una ventilación pulmonar profunda, le entra más oxígeno de manera rápida y hay una eliminación rápida de dióxido de carbono. Entre más respira profundo y más hay movimiento de los pulmones, se está eliminando dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué ocurre? ¿Para qué hace el cuerpo esa actividad? No es que la persona lo hace, sino que el mismo cuerpo comienza a hacer esa ventilación pulmonar profunda y rápida para eliminar cantidades elevadas de anhídrido carbónico, o sea, dióxido de carbono. Y podemos recordar los equilibrios como lo tenemos acá. Toda esa rapidez con que el cuerpo reacciona es para eliminar dióxido de carbono. Entonces, miren, esta es una ecuación que ya vimos anteriormente cuando vimos el tema del ion bicarbonato, del ácido carbónico. Entonces, miren este equilibrio que vimos la vez pasada. Todo puede ocurrir de esta manera. El dióxido de carbono en gas se une al agua y puede formar ácido carbónico, que es este. El ácido carbónico se disocia tiene dos hidrógenos, se forma un hidrógeno acá, el protón, y el ion carbonato que tenemos aquí. Entonces, mire lo que ocurre con el ion carbonato. Si hay mucho hidrógeno, mire, en la enfermedad que vimos anteriormente, automáticamente el cuerpo comienza a hacer una ventilación pulmonar profunda. Provoca en la persona que respire profundo y bote, y elimine. La persona comienza sin darse cuenta ella misma. Automáticamente ocurre esto. Al estar ventilando rápidamente, el ion bicarbonato se une con los excesos de hidrógeno que se están produciendo en acidosis metabólica y la ecuación comienza a correr para acá. Al unirse este bicarbonato que tenemos acá con los hidrógenos que se están formando, se forma ácido carbónico y automáticamente el ácido carbónico se disocia y forma agua y dióxido de carbono. Y la persona comienza a botar exceso de dióxido de carbono y de esa manera estos iones hidrógenos comienzan a ser controlados a partir del ion bicarbonato. De esa manera, eso es lo que hace el mismo cuerpo para que la persona mantenga los niveles de pH normal. Están eliminando esto, neutralizando esto para que el pH no varíe. Entonces, al aumentar la ventilación, se elimina anhídrido carbónico, que es este que está acá, por lo que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, o sea, de aquí para acá, lo que hace que disminuya la concentración de protones, y al disminuir los iones de protones, aumenta el pH, y entonces de esa manera el cuerpo se mantiene equilibrado su pH. Ahora, si la acidosis no tiene un origen renal, o sea que el problema no es renal, lo que está ocurriendo ahí, se produce retención de bicarbonato o eliminación de protones o ambos mecanismos por el riñón. Repito, si la acidosis metabólica no tiene un origen renal, se está produciendo una retención de bicarbonato por otro lado, o hay una eliminación de protones, o puede estar ocurriendo los dos, se retiene bicarbonato o se está eliminando protones, o ambos mecanismos por el riñón. Disminuye así el pH de la orina, aumentando consecuentemente el pH del organismo. Entonces, en este caso, la acidosis se está disminuyendo el pH de la orina, pero al disminuir el pH de la orina, está aumentando consecuentemente el pH del organismo. Entonces, esas son las maneras que tiene el cuerpo para compensar. Comienza a utilizar el riñón ya para, de esa manera, el pH de la orina se disminuye, o sea, se pone más ácido, sacando iones hidrógenos, que son los que están causando
el aumento de disminución del pH a nivel del organismo. Entonces el riñón comienza a bajar, comienza a trabajar para sacar iones hidróneos, eliminando. Por eso es que aquí, pues, vuelvo y le repito, en el caso de que la acidosis no tiene un origen renal, porque cuando tiene un origen renal el problema es en el riñón, pero digamos que casos de acidosis metabólica que el problema no es renal, entonces el riñón que está sano lo que hace es retiene bicarbonato y no lo elimina por la orina, sino que retiene bicarbonato, porque recuerden que el bicarbonato es alcalino, para neutralizar la acidez, por un lado, o puede eliminar protones rápido, comienza a eliminar los iones hidróneos que están causando la acidez, comienza a eliminarlo. O puede utilizar los dos mecanismos, retiene bicarbonato, que neutraliza la acidez, y elimina iones hidróneos para que disminuya el pH. Entonces, al eliminar iones hidróneos o protones por el riñón, la orina está saliendo con muchos iones, hidróneos, por lo cual el pH se vuelve más ácido de la orina, por lo cual pues el pH disminuye. Y de esa manera comienza a aumentar consecuentemente el pH del organismo y usted no va a tener problema de que el pH del organismo esté bajo y esté ácido. Entonces, el mismo cuerpo tiene mecanismos para eso. Bueno, y también el tratamiento que se hace, bueno, esta parte ya es parte médica, esto lo deben hacer los médicos, ¿ya? Esto no es para que lo hagamos nosotros. En este momento no estoy dando un tratamiento aquí natural. Puede ser que utilizado en un momento de crisis y que usted sepa todo lo que está ocurriendo ahí, que tiene una acidosis, pero esto lo hacen son los médicos. El tratamiento es sencillo en acidosis metabólica. El tratamiento clínico más sencillo consiste en la administración oral de bicarbonato sódico. Le aportan bicarbonato sódico a la persona y entonces de esa manera neutraliza la acidez metabólica. También se utiliza la infusión al enfermo por vía intravenosa de soluciones isotónicas de naturaleza ligeramente alcalina. Le metan álcalis, está con acidosis metabólica, pues le meten lo contrario, un álcalis. Por ejemplo, infusiones de tris, el tris-hidroximetil aminometano, también llamado trometamina. Pero esto ya es algo que es médico, debe ser controlado por personal capacitado para esto como médico. Entonces, ese es. Y en la próxima clase estudiaremos la acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Cómo se da la acidosis respiratoria? Entonces ya se nos fue el tiempo. Si hay alguna inquietud o pregunta, pueden levantar la mano, porque ya nos toca la clase del mensaje de los tres ángeles. Bueno, cada vez veo menos estudiantes. Yo sé que esta es una materia pesada. Yo sé, yo creo que los más interesados no podían estar en la clase. Por eso la estoy grabando. Ellas las ven indefinido, porque cuando elegí este horario, resulta que hay muchas personas de las que estaban interesadas, tienen compromisos con otros ministerios, precisamente hoy martes a esta misma hora. Entonces me toca grabárselos y colocárselos para que ellos lo puedan ver. Pero pues cada vez hay menos, ¿no? Pero yo sé que es una materia pesada, pero bueno, a mí esto me gusta, así que de Nicole, que es la que vive aquí en mi casa con Charlize, a ella sí les toca estar. ¿Alguna inquietud, pregunta? Bueno,
Si no hay, podemos detener aquí la grabación.